Las reales sociedades económicas han cumplido a lo largo de la historia de España un papel muy importante. Han servido por muchos años de acicate para el desarrollo económico, social y especialmente cultural de las sociedades que se desarrollaban y en las que emergían. Y aunque en la actualidad su papel no es el que era, creo que la sociedad debe rendir tributo de admiración y agradecimiento al papel que en el pasado, presente y espero que en el futuro desarrollarán las reales sociedades económicas de España. Todo el siglo XIX cumplieron, como digo, una función esencial, especialmente en la ciudad que represento, Cartagena, porque estas entidades, enmarcadas en las regiones o localidades, servían a la misma desde sus necesidades sociales, culturales, una muestra del empuje de la sociedad civil. Pero estas reales sociedades no solo tienen una hermosa historia, plena de altruistas servicios, porque su labor ha proseguido floreciente hasta nuestros días. Y estoy seguro de que ahora se van renovando los afanes de servicio para promover el desarrollo socioeconómico y cultural de las diversas comunidades autónomas del Reino de España. Somos continuadores de tan altruistas tareas y entre todos debemos alentar con renovados ánimos el fuego de la antorcha iluminada que nos legaron nuestros ilustres antecesores, con el fin de continuar disipando las sombras que aún quedan de la ignorancia, el desarrollo y la incultura. Nuestra supervivencia no es dispensable, pero su puesta a punto muy conveniente y posible, porque es más fácil y oportuno hacer fluyente el espíritu venerable que nos anima que ensayar otros intentos que se ofrezcan a su semejanza como nuevos cauces de servicio y participación social. Hoy, lo que padece España y, en general, todos los países europeos, puede prolongarse en la época española depresiva en que se encontraba el país en el reinado de Carlos III, depresión que el rey superó instrumentando, entre otros factores, las sociedades económicas de amigos del país. Y para finalizar, la situación actual en la que los organismos públicos y privados dominan el tejido social y van eliminando a las sociedades no oficiales, lo que se le complementa con la dependencia de los existentes a través de subvenciones que lo incapacitan para cualquier propuesta que no sea agradable al político de turno y así arrastran una vida lánguida. Desde la gestión de las reales sociedades económicas es mi planteamiento. Hemos hablado de la historia, de la Ilustración, pero las entidades hay que gestionarlas, hay que buscarles recursos, hay que intentar que estén vivas día a día. Y para hacer gran programa de actividades culturales hay que tener recursos. Y cuando desaparece la entidad financiera importante de cada una tuvimos en nuestro pasado, tenemos que reinventarnos. Tenemos que buscar nuevos orígenes, sin perder nuestra identidad y nuestra rica historia y cultural. Todas las reales sociedades tenemos problemas que afrontar para continuar su trayectoria, la posibilidad de mejorarla. En realidad, cada una lo que hace es extrapolar su propia situación con el propio propósito de superación. Nosotros, a nivel nacional, tenemos que tener un lema: solidaridad. No podemos permitir que desaparezca ninguna real sociedad económica de España. Tenemos que apoyarla, tenemos que defenderla y tenemos que mantener el espíritu. No terminemos siendo el único punto de referencia en grandeza que sea Aragón y lo dejemos solo. No. España tiene que estar cubierta como cubrió en la época de la Ilustración, con todas las reales sociedades económicas posibles, las que están y las que podamos recuperar. La cultura y la ciencia constituyen dos pilares esenciales para comprender y mejorar el mundo en el que vivimos. Estos dos pilares son fundamentales en la configuración de nuestro mundo actual y su interacción es esencial para comprender los desafíos y oportunidades que afrontamos en el siglo XXI. Para comenzar con precisión, definamos los términos. La cultura se refiere al conjunto de valores, creencias, tradiciones, conocimientos y expresiones artísticas que caracterizan a una sociedad o un grupo humano. Por otro lado,
La ciencia es un método sistemático de adquirir conocimiento sobre el mundo natural y social a través de la observación, la experimentación y la investigación. La ciencia ha sido un motor de cambio inigualable en la sociedad moderna. Desde la revolución industrial hasta la era de la información, los avances científicos han impulsado transformaciones profundas en todos nuestros aspectos de la vida. Por ejemplo, la medicina ha avanzado a pasos agigantados, alargando las expectativas de vida y mejorando nuestra propia calidad de vida. La tecnología ha revolucionado la forma en que nos comunicamos y vivimos. Y esto nos lleva a la primera idea que quiero transmitir. La ciencia es un pilar esencial en la cultura contemporánea. La cultura también desempeña un papel crucial en el desarrollo de la ciencia. La forma en que percibimos y valoramos la ciencia está arraigada en nuestras creencias culturales. La cultura puede influir en las prioridades de investigación, la ética científica y la percepción pública de la ciencia. Además, la ciencia misma es una forma de cultura, con su propio lenguaje, prácticas y comunidad. Y aquí traslado la segunda idea. La cultura y la ciencia están intrínsecamente relacionadas. Sin embargo, esta relación no está exenta de desafíos. Uno de los principales desafíos es la brecha entre la ciencia y la sociedad. A menudo, los avances científicos son inaccesibles para el público en general, posiblemente debido a su complejidad. Esto puede llevar a malentendidos y desconfianza. Además, la cultura desde la perspectiva de la tradición también puede verse amenazada por la ciencia en ciertos casos, por la pérdida de tradiciones culturales frente a la globalización tecnológica. Y esta es mi tercera idea que trato de transmitir, y es que debemos abordar estos desafíos para fortalecer la relación entre cultura y ciencia. La clave para aprovechar al máximo la relación entre cultura y ciencia, en mi opinión, radica en la sinergia entre ambas. La ciencia puede inspirar la cultura a través del arte, la literatura, el cine, etc., y la cultura puede fomentar el interés por la ciencia. Además, es esencial promover la alfabetización científica y el diálogo abierto entre científicos y el público. La colaboración interdisciplinar también es fundamental para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos: cambio climático, desarrollo tecnológico, etc. En resumen, y en mi opinión, por supuesto, la cultura y la ciencia están estrechamente relacionadas en la sociedad actual. La ciencia impulsa el cambio y la innovación, mientras que la cultura proporciona el contexto y los valores que dan forma a cómo utilizamos ese conocimiento. Al abordar los desafíos y fomentar la sinergia entre ambos, podemos aprovechar al máximo esta relación para construir un futuro más brillante y enriquecedor para todos. La cultura no puede existir sin la educación y al revés tampoco. Como era la cultura en los años anteriores, la tenemos bien conocida y definida. En ese momento me pregunto si todo lo que se llama cultura es cultura o es algo, en algunos casos, para entretener a la gente. Sobre todo en lo que hacen a veces las administraciones públicas y sobre todo los ayuntamientos. En algunos casos habría que dudar si realmente es cultura o es entretenimiento. Bien, visto que la educación que tenemos desde hace unos años, con todos los cambios legislativos que se han producido y que se van produciendo continuamente, sí que han producido una mayor universalización de la educación. También es cierto que ha conllevado una merma en la adquisición de conocimientos y no la consecución de todas las competencias que se pretenden. Así, y con esos mimbres, puede ir en lo presente y en lo futuro el devenir de la cultura. En ese momento quiero yo introducir un dato que considero importante, puesto que hay un desconocimiento. Tal como dijo ese pasado jueves Carmen Iglesias, dice que los españoles no hemos sabido vender y publicitar lo nuestro. Es decir, nosotros tenemos no logros y lo que a veces perdura por ahí por fuera es la España negativa. Bien, pues entonces sí voy a decir que en el siglo
XVIII, en La Palma se inició un ruidoso pleito que tuvo lugar allí, en la isla, entre los regidores perpetuos de una parte y los representantes del pueblo por la otra. ¿Por qué saco yo ese tema? Porque, claro, no puede haber cultura, no puede haber educación, no puede haber ciencia si no hay libertad. Entonces allí había un régimen muy cerrado de regidores perpetuos que gobernaban el cabildo y que el cabildo no era otra cosa que el gobierno de toda la isla, porque el concepto de ayuntamientos, eso fue más tarde, es decir, el concepto de ayuntamiento tal como lo entendemos hoy en día, fue más tardío. Entonces, en la isla de La Palma, en aquel momento, el cabildo era el ayuntamiento general y había un alcalde mayor y unos regidores perpetuos. Esos regidores perpetuos se heredaban, eran familiares de la nobleza que había allí. Y entonces la participación del pueblo, de la burguesía, de los comerciantes, no existía. Y entonces, pues bueno, se entabló un pleito que duró años, hubo recursos. Al final acabó de que el Consejo de Castilla pues, le dio la razón a que había derecho a que el pueblo eligiera a sus representantes. De tal manera que ese movimiento encabezado por Anselmo Pérez de Brito y Dionisio Odali llegó hasta el Consejo de Castilla, que falló contra los regidores perpetuos y dio lugar a que La Palma tuvo, a partir de 1773, la fecha es muy importante, 1773, por primera vez en toda España, un ayuntamiento en el que todos los regidores fueron por elección popular. Entonces, es un dato muy importante, porque la Revolución Francesa fue en 1789. Entonces, estamos hablando en La Palma, 1773. La independencia de Estados Unidos, 1783. Entonces, antes de estas revoluciones, que todo el mundo la conoce, hubo esa revolución local, insular, que llevó un devenir con mucha importancia. La elección del primer ayuntamiento democrático. Claro, no homologable a como es hoy en día las elecciones de ahora. No todo el mundo votaba, es decir, estaba más limitado. Pero para la época sí se puede decir que fueron unas elecciones democráticas de verdad. Eso es un hincapié que yo puse porque, claro, si hay libertad puede haber cultura y puede haber ciencia, si no, no. Bueno, después ahí ya tenemos ya la labor de la sociedad. La sociedad, como muchas de ellas, fue fundada en 1776. En concreto la nuestra, el 29 de agosto de 1776. Tuvo una vida corta, la verdad, porque estuvo activa hasta el 29 de octubre de 1784. ¿Qué hizo durante esa época? Sobre todo desarrollar la agricultura, que era un mandato general que tenían todas las sociedades económicas. El desarrollo de la agricultura, España había crecido en población de forma considerable y había que alimentar a toda esa población. La agricultura era muy poco productiva y había que establecer nuevas técnicas, nuevas semillas y nuevas formas de cultivo que hiciera que la producción fuera la adecuada y la suficiente para surtir a la población creciente. Pues hasta 1865, en que la sociedad recibió un encargo oficial para llevar a cabo proyectos de un colegio de segunda enseñanza. Hasta entonces no había. Y en ese momento, a partir de 1865, se inició el periodo más fértil de la historia de la económica de La Palma. Ese periodo que se inició ya anteriormente, en 1821, tuvo las bases, mejor dicho, en 1821, con la implantación de una escuela con el sistema lancasteriano, promovida por el párroco de Santa Cruz de La Palma, Manuel Díaz, formó y creó las bases educativas para que después ya fueran desarrollándose otro desarrollo cultural y de ciencia. De esa escuela salió uno de los personajes más ilustres que hubo, que fue Faustino Méndez Cabezola, que fue la figura más destacada en el siglo XIX, a quien se debe la reorganización de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Palma, que fue secretario,
Con el apoyo de la Real Sociedad se estableció la primera imprenta en La Palma, que no había, y dio a luz el periódico El Time, que todavía pervive. Todavía pervive. De esa imprenta que inició su actividad en 1863. También promovió la fundación del Colegio Santa Catalina, que con el tiempo pasó a ser lo que hoy es el Instituto Alonso Pérez Díaz. De esa misma época lancasteriana surgió la figura de Antonio Rodríguez López, escritor, poeta fecundo, con más de 40 títulos impresos en todos los géneros de la literatura, como la novela, teatro, autos sacramentales, una persona muy activa. Más tarde, en el periodo de 1856-1927, que fue el periodo de su vida, en el que fue secretario de la Real Sociedad Económica, José de la Casa Pestana, periodista muy activo, dirigió El Eco, El Fomento, El Convenio, La Defensa, La Solución, el diario Avisos, que es el decano de la prensa canaria, y el Isla de La Palma. O sea, durante ese periodo hubo un montón de publicaciones, unas semanales, otras quizás mensuales, pero bueno, había un germen periodístico activo, y el promotor fue, sobre todo, José de la Casa Pestana. Si seguimos por aquí, de esa misma escuela también salió el pintor González Méndez, Manuel González Méndez, que sin duda es el pintor más universal de Canarias del siglo XIX. Conocidos popularmente son los dos lienzos que decoran los testeros del Parlamento de Canarias, que son alusivos históricos de Canarias. A partir de los años 60 del siglo XVIII, se empezaron a construir en La Palma las primeras naves modernas, con un total de más de 100 unidades, votadas hasta el año 1919. Estas embarcaciones se dedicaron principalmente a la carrera a América, es decir, hacia Cuba, que era el comercio que había en aquel momento, a la pesca en la costa de África, al cabotaje y a viajes de la isla. Eran veleros, los barcos que se hacían. En el aspecto científico destacó Elías Santos Abreu, que nació en 1856, médico, botánico y entomólogo, que estableció en 1899 el primer laboratorio bacteriológico de La Palma y que adquirió renombre internacional por sus estudios entomológicos. A su vez, fue compositor de zarzuelas, loas y danzas. Las loas, allí hay una fiesta lustral llamada la Bajada de la Virgen, y entonces las loas se van repitiendo cada periodo. Además de fundador del Instituto de Estudios Canarios y del Museo Canario. En 1881 se estableció la Sociedad Cosmológica por individuos ligados a la Real Sociedad Económica. La Sociedad Cosmológica hoy en día es un fondo documental muy importante allí en La Palma. Parte no, yo diría que buena parte de la documentación de nuestra sociedad, que dado de que hemos tenido tantos periodos inactivos, resulta que la documentación, menos mal, que está guardada entre la Universidad de La Laguna y la Sociedad La Cosmológica. Evidentemente, nosotros cuando pedimos que nos retomen la documentación, pues no la devuelven. Pero bueno, está bien custodiada, al menos tenemos eso. Y podemos consultar los datos que nos haga falta. Entonces, la Sociedad Cosmológica está haciendo muy buena labor y el orgullo nuestro es que fue fundado por miembros nuestros. Bien, que a su vez incluso hasta la Sociedad Económica le cedió locales en su periodo inicial a la Cosmológica para que pudiese desarrollarse. Hoy en día, ¿cómo estamos? Bien, durante todo ese tiempo la Sociedad Económica no existió. No existió. En 2004, en el año 2004, hubo una reunión de 52 personas, estuvimos 52 personas, y se hizo una refundación de la sociedad. Bien, tuvo un periodo corto de 4 años.
porque bueno, los dirigentes ya eran mayores, muy mayores, fallecieron, lo que estábamos detrás, en cierta forma, no supimos qué hacer, y total que hubo un periodo de inactividad otra vez, hasta el 16 de mayo de 2013, donde nueve miembros de los 52 de antes nos volvimos a reunir y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, hay que impulsar otra vez la sociedad económica. Y entonces, bueno, ¿qué hemos hecho desde entonces hasta ahora? Pues bueno, darnos a conocer, es decir, tener una repercusión social con nuestros escasos medios. Y también una cosa muy importante, captar socios. Captar socios, porque 9 no íbamos a ningún lado. Captar socios. Estamos en un periodo optimista. Están entrando socios valiosos, algunos muy valiosos, que empiezan a participar, demandan participar. Estamos muy orgullosos de eso, muy esperanzados, y en eso estamos. Después, por otro lado, sepan también que nosotros no teníamos casa, para entendernos bien claramente. ¿Dónde estábamos? En locales cedidos. Y cuando hablo de locales estoy hablando de cuartitos, que alguno de ellos ni ventana tenía. Una puerta y un cuartito. Entonces, allí nosotros íbamos viviendo y haciendo nuestras actividades. Hasta que el 14 de junio de 2019 el Cabildo pues bueno, nos cedió una casa. La rehabilitó un poco, nos cedió una planta de esta casa, y para nosotros bueno, ha sido mucho. No nos conformamos, las cosas como son. Pensamos que la Sociedad Económica de Santa Cruz de la Palma debe tener otro local más digno. Más digno, porque se lo merece por la historia, no por nosotros, sino por la sociedad. Y entonces, bueno, en eso estamos. Pero ahora, en comparativamente, estamos mucho mejor. Y con los nuevos socios y el impulso que ellos nos van dando y la colaboración, que sí lo tengo que decir, de las sociedades de Tenerife y Gran Canaria, que ellos también tienen mucho interés que las 3 sociedades canarias podamos desarrollar actividades conjuntas, pues nosotros, pues nuestros hermanos mayores en ese sentido, y que tienen mayor desarrollo y mejores medios, pues estamos encantados. Yo represento un caso de crisis, un caso fallido, o sea, lo que es una Real Sociedad Económica fallida, que estamos tratando de levantarla, pero con su problemática. Y creo que estamos en la casa de la Fundación Ibercaja, de la Real Sociedad Económica de Aragón, que es un caso de éxito. Hoy en día está muy de moda, sobre todo en los cursos, en los máster, que cuando se quiere expresar algo, se cuenta una historia, se cuenta el caso, ¿no? Normalmente pues, te cuentan un caso de fracaso y un caso de éxito. Yo brevemente os voy a dar una breve cronología de lo que le ha ocurrido a Sevilla y me gustaría, Francisco Serrano, que además va a ser ponente posteriormente y tiene que coger el toro por los cuernos, como se suele decir, en unos momentos de inseguridad como la que existe actualmente, esa pincelada de un amigo a otro amigo. La Real Sociedad Económica de Sevilla se crea en 1775 y además tenemos la suerte que un asturiano, están por ahí nuestros amigos de Asturias, que es Melchor Gaspar de Jovellano, es uno de sus socios fundadores. O sea, las instrucciones de Campomanes llegan, en ese momento el asistente de Sevilla es Pablo Olavide, pero el impulso lo da un chico muy joven que llega a Sevilla con 24 años, que es Jovellano. Por lo tanto, es algo que nosotros no es que lo conozcamos, sino que lo tenemos en nuestro libro de acta fundacional, pues está la firma de Jovellanos, entre otros. 2 años después, en 1777, por Real Cédula de Carlos III, pues pasamos a llamarnos de Sociedad Patriótica, que se llamó en su día, inicialmente Sociedad Patriótica de Amigos del País de Sevilla, pasamos a llamarnos Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País. Durante un periodo de tiempo, como todas las económicas, pues hicimos muchísimo.
todo lo que todos hemos repetido y hemos hablado, conservatorio de música, cátedra de matemáticas, escuela de ingenieros, escuela de magisterio, es decir, todo lo que hemos repetido múltiples veces, quizás por la experiencia adquirida y porque la matritense, que en ese momento era quien lideraba, iba dando una serie de instrucciones, hemos hecho cosas parecidas, unos más grandes y otros quizás un poco más pequeñas. Sin embargo, hay un elemento que en este caso, como economista, para mí es relevante, ¿no? En 1842, la Real Sociedad Económica Sevillana, Amigos del País, crea la Caja de Ahorro en Montepiedad de Sevilla. Igual que ocurre aquí, pues se crea la Caja de Ahorro de Aragón, pues allí se crea la Caja de Ahorros de Sevilla. La Caja de Ahorro de Sevilla, durante muchísimos años, pues funciona muy bien. Y cuando digo muchísimos años, son 150 años. Ya cuando en 1977 la reforma de Fuentes Quintana empieza a querer cambiar los criterios de gobierno o de buen gobierno de las cajas de ahorro, porque para mí hasta entonces la austeridad con la que una entidad financiera trataba los ahorros de sus impositores, que era la palabra que se utilizaba en ese momento, era realmente impresionante, porque además, como no había lucro, los beneficios iban a la obra social. Esa obra social, a su vez, iba a la Sociedad Económica Amigos del País de Sevilla, que era la que luego hacía la asistencia social, cultural, fomento, etcétera, ¿no? Claro, Francisco, ¿qué ocurre cuando te cambian la legislación? No, perdona. ¿Qué ocurre cuando te cambian la legislación? Bueno, pues llega, como decía ayer Manuel Pizarro, 1988, creo que era la Ley 26 de 1988, Ley de Disciplina e Intervención de las Cajas de Ahorro. Y además te encuentras, bueno, pues una autonomía que toda su vida ha estado gobernada por el Partido Socialista. Bueno, pues lo que te encuentras es que de un día a otro, y digo así, donde tú controlas una caja de ahorro, pierdes el control de una caja de ahorro, de una gran caja de ahorro. ¿Qué ocurre? Como habéis dicho reiteradas veces por aquí, la madre tiene una hija, pero es que la hija te la han quitado. Con lo cual, la fuente de ingreso de la hija desaparece de un día para otro. Y cuando digo desaparece es no poder pagar la nómina de tu personal, de una institución que en ese momento pues, tiene 160, 170 años. Pensaros, y transmito esto a Ibercaja Banco, a la Fundación Ibercaja, a la Sociedad Económica Aragonesa como madre, que eso puede ocurrir. O sea, que lo mismo que ha ocurrido a una institución como Sevilla, y esto es ciencia económica, por eso estoy tratando un poco de mezclar una cosa con otra, 2 años después, 1990, ya la Caja de Ahorros de Sevilla en manos de políticos, con una visión completamente distinta a la que hasta ese momento se había tenido por parte de personas que valoraban por encima de todo y respetando por encima de todo el ahorro de las clases más bajas, que era además el origen con el que se fundó, te encuentras en que de pronto hay una caja a punto de quebrar, que es la Caja Provincial de Huelva, una caja de 1941, mucho más reciente, con una legislación completamente distinta, pero está quebrada y los políticos deciden que la Caja de Ahorro de Sevilla tiene que quedarse con una caja quebrada. Bien, pero eso hay que digerirlo y lo que sí que, sin lugar a dudas, la leche ya no llega a la madre, a la Real Sociedad Económica de Sevilla, ya, os vuelvo a decir, o sea, sus actividades se van quedando, pero cada vez en menos. Y no solo eso, sino que cuando tú a los socios le tienes que decir una derrama, es como en las comunidades de propietarios, solo hay problemas. Y salen todos corriendo. Y te vas encontrando la realidad de una situación económica muy compleja. Pero si no hay suficiente con eso, otra caja de ahorro, también provincial, en manos de políticos, la Caja de San Fernando, pues también entra en quiebra. ¿Y a quién se le toca? Pues a la que tenía un poquito más, que es la Caja de Ahorros de Sevilla.
volvemos a encontrarnos en una situación cada vez peor. Y cuando digo, o sea, ya no es que no puedas pagar las nóminas, que de una forma u otra, al final tienes patrimonio, puedes haciendo algo, sino que es que ya dicen, pues tengo que prescindir del conserje, de la bibliotecaria, de la archiviera, te tienes que ir poco a poco adaptando a las circunstancias. Damos un pasito más, ya del 2006, llegamos al 2012 y de pronto, banca cívica, una cosa que se inventan algo así que se llama un SIP, ¿no? Un sistema de intervención público, y ese SIP, ese sistema de intervención público, decide que se nombra una entidad que es Banca Cívica, y Banca Cívica se compone de Caja Canaria, Caja Burgos, Caja Navarra y Caja Sol. Bueno, eso prácticamente tenía los días contados, porque ya realmente, a mí me gusta mucho en terminología económica, yo siempre digo que cuando se mezclan muchas contabilidades, aquello es un desastre, ¿no? Pues el desastre estaba asegurado. Y de hecho, Banca Cívica no llegó a durar ni 2 años. O sea, del 2012, ya en el 2012 y el 2014, se integra en CaixaBank. Pero se integra en CaixaBank y ni Caja Navarra, ni Caja Sol, ni Caja Canaria, ni Caja Burgos ven nunca un duro. Pero no solo eso, sino que es que además se lo queda la Caixa, que dices tú, bueno, vamos a ver, señores de la Caixa, que vosotros nacisteis con la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, vamos a ser un poquito solidarios. Y te dicen, no, nosotros somos la Societat d'Amics del País, pero nosotros ya ni somos real ni queremos saber nada del tema. Oye, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué quiero transmitiros? Y esto es ciencia económica. ¿Me habéis permitido, Honorio, que sea un poquito...? Venga. Sí, por supuesto. Sí, claro. La sociedad económica tenía puesto en el Consejo de Administración lógicamente, los órganos de gobierno de la Caja, y luego, posteriormente, cuando se crea Banca Cívica, previamente se había creado Fundación Cajasol, pero ya todos los puestos de la Fundación Cajasol la presidía y la sigue presidiendo un representante del Partido Socialista, que es Antonio Pulido, y sigue siéndolo. O sea, pero realmente ya no es que la leche no llegue, sino es que ya ni tienes puesto en el Consejo, ya no puedes patalear, no puedes hacer nada, ¿no? En resumen, lo que quería transmitiros, y sobre todo a los representantes de Ibercaja y de Fundación Ibercaja, es, ojo señores, que de un día para otro te cambia la cosa y tienes que poner al frente de la institución. Anteriormente en la económica era un médico de prestigio, pero hubo que poner a un economista experto en economía forense, que soy yo, o sea, en reestructuraciones, en quiebra. Imaginaros cómo cambia de un día para otro la cosa. Y por terminar, o sea, hablando de cultura, sí, la Real Sociedad Económica, por poneros 2 pequeños matices y porque me gusta, para que veáis lo que es ser muy representativo, en 1927 la generación de poetas del 27 nace de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla, es decir, Vicente Alexander, Rafael Alberti, Damaso Alonso, y sobre todo, a mí, uno de los poetas que me gusta más y que quizás es menos conocido, Fernando Villalón Daoe. Fernando Villalón, que le llamaron el poeta de la Baja Andalucía, pues siempre en su poesía, y por ahí ayer hablaba yo con Antonio Muñoz de Vejer, el romance del 800 y su cultura muy vinculada al tema agrícola y ganadero, siempre tenía una coletilla, ¿no? Y la repetía muchas veces, ¿no? Y siempre decía que siempre fue un malnacido quien renegó de su casta. Eso que decía un poeta en la sede de la Económica de Sevilla en 1927, yo creo que hoy es una reflexión que hay que tener en voz alta cuando determinadas regiones españolas pues, están renegando de su casta. Y yo, sinceramente, creo que teníamos que valorar ese tipo de actuaciones. Y por terminar, ya es un poco un socio de la Económica, y os pongo 2 pequeños matices en el ámbito cultural.
pues era José Gómez Ortega, que a lo mejor no sabéis quién es, pero era Joselito el Gallo. Y Joselito el Gallo, cuando ocurrían estas cosas, decía, apretaros los machos. Pues señores, apretaros los machos. Muchas gracias. No, espera que me lo dé. Honorio tiene la palabra. También. Bueno, felicitar a la mesa, me ha gustado mucho. Es un tema que, como decía Manuel, a mí me apasiona. Bueno, este año hemos celebrado en Zaragoza la llegada de Einstein. Einstein vino a España en finales de febrero y marzo de 1923. Se celebraba el centenario y estuvo en 3 ciudades, Barcelona, Madrid y Zaragoza, o por orden. Y eran las únicas 3 ciudades que tenían facultad de ciencias en España. No. Fue el motivo por el que vino aquí. Debía tener algún conocido. Pero bueno, gracias por esas referencias. Es una persona que a mí me apasiona. Me apasiona hablar. Cuando me dicen, ¿de qué quieres dar la conferencia? Digo, me dejáis de Einstein, pero claro, yo las fórmulas yo no puedo explicar la teoría general de la relatividad. La especial puedes decir algo, pero la general es imposible. No la entiende y no la entiende casi nadie todavía. No. Bueno, pero la reflexión que quiero hacer, me han encantado las intervenciones. La relación de formación, de cultura, de ciencia. En el mundo que vivimos, una persona pasa por culta cuando sabe mucha historia, mucha literatura, mucho de cine, ha viajado mucho, de pintura, e ignora lo más elemental de las ciencias, que es necesario que la educación también vaya en el plano científico. El plano científico, como todas las profesiones, como la economía, con todas, tienen aspectos muy especiales y esenciales que dominan realmente solamente pues, los profesionales, pero hay otros aspectos que son inteligibles a todo el mundo. Me ha interesado mucho el análisis planteándolo como estudio de caso fallido, pero creo que los estudios de casos fallidos hay que hacer un planteamiento no solamente de diagnóstico, sino que hay que plantear cómo se sale del caso fallido. Honorio apuntaba como un tema clave la difusión de la cultura. Y esto querría hacer un análisis que me parece muy importante. No hemos valorado suficientemente el patrimonio documental. En Canarias hay un consejo de patrimonio que es bienes muebles, bienes inmuebles, y hay un apartado especial de patrimonio documental. A esa comisión de todo el archipiélago yo he pertenecido y lo único que ha hecho ha sido constituirse hace 15 años y no se ha vuelto a reunir nunca más. Llegamos al final de esta mesa, donde otra vez la historia, la cultura y nuestra economía, centro fundamental de este Congreso. Pero más importante todavía, y lo sigo diciendo, solidaridad entre todos nosotros. Buscar futuro. Y el futuro no es vivir del pasado, sino mantener el pasado y crear los nuevos cauces para que la cultura llegue a la sociedad, para que sea atractiva, para que no seamos un grupo reducido de personas que nos encontramos en un salón de actos, sino al revés. Cada vez que convoquemos una actividad cultural se llene, porque los amigos del país están promocionando la cultura. Por todo eso, a todos los organizadores, a mi presidente nacional, a Honorio, a Ibercaja, a todos, felicidades, enhorabuena y viva los amigos del país. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.